a los servicios de emergencia y a los voluntarios. Estáis trabajando y habéis estado trabajando desbordados. Se han visto sometidos a una presión insoportable. Han tenido que gestionar en muy pocas horas más de 60.000 personas que han entrado en una ciudad cuyo censo no sobrepasa los 85.000. Son ellos, las fuerzas y cuerpos de seguridad, quienes están conteniendo, con un esfuerzo descomunal y medios manifiestamente insuficientes, una crisis que tenemos que afrontar llamándola por su nombre. Lo que ha pasado aquí no es un incidente más, es una ocupación premeditada y sin precedentes de un territorio español. Tampoco es algo imprevisible. Se conocía esta amenaza. De forma general, le identifican los documentos estratégicos del Estado y de forma concreta, todo parece indicar que esto se conocía desde principios de esta semana. Tampoco se explica por una fatalidad del destino. Es el resultado de decisiones políticas fallidas que han impedido cumplir el primer deber de cualquier gobierno: garantizar la seguridad de nuestra gente, defender nuestra soberanía y, por supuesto, proteger nuestras fronteras. En consecuencia, no cabe interpretar este ataque a la integridad de nuestra nación escondiendo la verdad. Lo que estamos sufriendo en Ceuta es el relato de un triple fracaso: el fracaso de la política migratoria, de la política de seguridad y de la política exterior. Todo ello es competencia exclusiva del Gobierno de la Nación. El responsable de promover una política migratoria permisiva, de lanzar durante años el mensaje de que a España se puede entrar de cualquier manera y ser regularizado, es del Gobierno. El responsable de defender la frontera sur de España y, por lo tanto, la frontera sur de Europa es el Gobierno. El responsable de que estemos dando al mundo una imagen absolutamente lamentable es el Gobierno. Y, por tanto, es el Gobierno quien tiene que asumir las consecuencias y las responsabilidades de sus propios actos. Por supuesto, un Gobierno responsable jamás habría permitido llegar a este límite. Quiero recordar que también han fallecido decenas de seres humanos. Un Gobierno responsable tampoco reduciría lo que aquí está pasando a la presión de las mafias ni a ninguna sentencia del Tribunal Supremo. Que quiero recordar que el Tribunal Supremo aplica las leyes, no las redacta. Pero lo que desde luego nunca haría un gobernante responsable es delegar su obligación de resolver esta situación en la mera voluntad de quienes han ocupado esta ciudad. No. Un Estado serio, fiable y responsable se defiende a sí mismo con determinación. Por ello quiero decir hoy aquí lo que debería haber dicho ayer el presidente del Gobierno. Primero, que se expulsará de forma inmediata a quienes han ocupado nuestra nación y, por tanto, la Unión Europea. Es un imperativo político, legal y moral, en defensa de la ley, de nuestros compromisos y de la convivencia. Segundo, que para ello se reforzarán de forma decisiva los efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, y que se utilizarán todos los instrumentos que contempla la Constitución para darles el respaldo legal que necesiten ante situaciones como esta. Tercero, que se blindará el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla. Los españoles de estas dos ciudades tienen derecho a sentirse seguros, a vivir en paz y ser protegidos por la nación. Cuarto, que España tramitará ya mismo la reforma de la Ley de Extranjería que propuso el Partido Popular para cerrar
cualquier resquicio que pueda perjudicar el interés general. Y quinto, que España aceptará la ayuda de nuestros socios europeos, a quienes tenemos que reiterar el compromiso inquebrantable con los principios fundacionales de la Unión Europea y con los pactos que hemos suscrito en materia de inmigración. Esto es lo que debería haber dicho ayer el presidente del Gobierno de España. Un gobernante responsable tendría que hacer otra cosa más. La obligación es ir más allá de la urgencia. Responder a la pregunta que se hace todo el mundo. Digo, literalmente todo el mundo. Y la pregunta es, ¿cómo ha llegado España hasta aquí? Y reflexionar sobre lo que ha quedado como evidencia, que nuestra nación carece de estrategia eficaz para proteger esta frontera. España tiene que recuperar el orden y la autoridad que le corresponde a un Estado soberano. Esto empieza por quienes han ocupado Ceuta, que deben de irse. Continúa demostrando que cualquier ataque a nuestra integridad territorial ha de tener una respuesta proporcional y contundente. Y termina aplicando una política migratoria, una política de defensa y una política internacional que haga al Estado más fuerte, no más débil. En conclusión, la integridad territorial de España no se negocia, se defiende. Y añado, porque hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que no se deben hacer. Y cuando estas cosas se hacen, han de tener una respuesta contundente. Igualmente, también es imprescindible esclarecer qué ha fallado en la cooperación con Marruecos. Esto no debió ocurrir y no puede volver a producirse. España quiere y debe mantener con Marruecos una relación basada en el respeto mutuo, en la cooperación y en la buena vecindad. Así debe ser. Una relación sólida entre ambos países es un activo estratégico, pero toda buena relación entre Estados exige reciprocidad, transparencia y buena fe. La colaboración no puede depender de las circunstancias. Debe ser permanente, leal y eficaz. España debe cumplir sus obligaciones y tiene derecho a exigir que quienes comparten con nosotros la responsabilidad de proteger esta frontera cumpla también sus propias obligaciones. Bajo este mismo criterio, España no puede afrontar esta crisis enfrentándose a quienes dentro de la Unión Europea reclaman una política migratoria más unida, más eficaz, más ordenada y más firme. Estoy en contacto con los líderes europeos. Comparto su preocupación y soy consciente de que este también es un problema de la Unión Europea. Por eso España no debe de aislarse de la Unión y mucho menos boicotearla. En lugar de alimentar choques diplomáticos con nuestros socios europeos, lo que tendría que hacer el Gobierno es reforzar nuestras fronteras con la misma determinación y recursos que hacen los socios europeos. Por último, quisiera dirigirme al conjunto de los españoles. Llevan demasiado tiempo percibiendo que el Estado pierde capacidad para cumplir con sus obligaciones básicas, infraestructuras y servicios públicos que se deterioran, instituciones permanentemente tensionadas, mayor inseguridad y, en definitiva, la sensación de que el Gobierno casi nunca está a la altura de lo que exige una crisis. España apagada, España calcinada, España invadida, la verdad es que no le falta nada a este Gobierno. Como dijo ayer el presidente Vivas y hoy ha reiterado,
aquí en Ceuta hemos vuelto a ver una respuesta tardía e insuficiente, hasta ridícula en cierto modo. Si ahora valen las boyas, ¿por qué no se pusieron mucho antes? La realidad es que todo esto transmite una imagen profundamente preocupante, la de un Estado que va perdiendo eficacia cuando más se necesita. Y esto no puede normalizarse en ninguna parte de España, y en Ceuta y Melilla, por supuesto, tampoco. Miren, hace algo más de 2 meses, lo recordaba el presidente, en el mes de mayo, celebré aquí el Día de Europa. Dije entonces que Ceuta es España, por historia y por voluntad secular. Hoy quiero repetirlo, con el deseo de que recupere a la mayor brevedad la convivencia, la normalidad y el liderazgo. Y también con un compromiso. Cuando se defiende Ceuta, se defiende España. Cuando se defiende España, se defiende la Unión Europea. Este es el compromiso que quiero asumir hoy desde Ceuta con todos los españoles. España va a volver a ser un país seguro. España va a recuperar el control de sus fronteras. España va a volver a tener un Estado que funcione y proteja a sus ciudadanos. Y España va a volver a ser una nación europea respetada en el mundo. Haremos que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, presidente Feijóo. May Mariño, del periódico. Quiero hacerle 3 cuestiones breves sobre su intervención. Primeramente, ha tachado de ridícula la reacción que ha tenido el Gobierno con lo de las boyas por la vía marítima de protección de la frontera. Usted ha hablado de que refortalecería esa situación. ¿Cómo harían ese refuerzo vía mar? Porque hemos visto que el inicio de esta crisis vino por la entrada a nado de personas desde Marruecos, eso por un lado. Por otro lado, quería preguntarle sobre Marruecos. Usted también ha puesto esta vez el foco en la relación con el país vecino. No sé si cree que ha faltado algún tipo de interés o intención por parte de Marruecos para frenar esta avalancha, esa entrada masiva de personas y que no se ha conseguido vía diplomática. Y luego también quería preguntarles, el presidente Vivas ha dicho en varias ocasiones que están desbordados en esta ciudad, especialmente también en el tema de menores. No sé si ya ha hablado con las comunidades autónomas que preside, dirigentes de su partido, si van a acoger a esos menores que se espera que salgan de la ciudad autónoma una vez que está el centro desbordado. Muchas gracias. Muy bien, ha dicho usted que la ocupación se produjo por vía marítima, pero eso no es ninguna novedad. En el año 2021 también se produjo por la misma vía. Desde el año 2021 al año 2026 comprenderán ustedes que ya se sabía que se estaba produciendo por ahí. En otras ocasiones, también con la entrada de ciudadanos de Marruecos, se producía por el mismo lugar. Por tanto, si en el año 2021 entraron entre 10.000 y 15.000 personas y no se hace nada hasta que entran 60.000 en la semana de julio, comprenderá usted que me parece ridícula la propuesta del Gobierno. Habla usted de Marruecos. Yo creo que la magnitud, el momento y la forma en que se ha producido hace legítimo que millones de españoles se hagan esta pregunta. Y el Gobierno tiene la obligación de responderla. Es el Gobierno el que tiene la obligación de responder sobre la actitud de Marruecos. Tenemos el derecho a que se esclarezca lo que ha ocurrido. Tenemos el derecho a que el Gobierno nos diga si, conociendo lo que iba a pasar, ¿por qué no actuó? Queremos saber si el Gobierno tenía conocimiento, como parece indicar, desde hacía días, que se iba a producir una invasión y una ocupación de esta naturaleza. ¿Por qué no actuó? Tenemos derecho a saber todo esto. Responder esto le corresponde al Gobierno. Desde luego, mi voluntad es tener una relación de buena vecindad, una relación de cooperación y una relación de respeto mutuo hacia Marruecos.
lo ha hecho siempre mi partido, lo ha hecho también en otros momentos el Partido Socialista, y este respeto mutuo, esta transparencia y buena fe son las que guían y guiarán nuestra actitud. Ahora bien, hay cosas que no se pueden hacer, lo he dicho antes, hay cosas que no se deben de hacer, también lo he dicho antes, y si se hacen, tienen que tener una respuesta contundente. Y la respuesta contundente está en nuestra Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional. Tampoco el Gobierno ha actuado con la respuesta que le habilita el ordenamiento jurídico, que le habilita y que le obliga. Aquí se ha ocupado territorio español, 60.000 personas han ocupado una ciudad española y europea. El Gobierno no ha explicado por qué. El Gobierno no ha explicado si lo sabía con antelación o no. Y el Gobierno, evidentemente, tiene que responder cuál es su relación con Marruecos y a qué se debe esta situación inédita en los siglos de historia de Ceuta. Insisto, una situación inédita. Por eso los socios de la Unión Europea están absolutamente perplejos de la falta de responsabilidad en la política migratoria, en la política de seguridad y en la política exterior del Gobierno de España. ¿Perdón? Mire, nosotros hemos presentado nuestro plan de inmigración en octubre del año pasado. Ahí aparece cuál es nuestra posición en relación a la política migratoria ordenada, legal y humanitaria, que aparece recogida en ese texto y que hemos explicado a lo largo y ancho de los últimos meses. ¿Alguna cosa más? Vale. Ha hablado ya de los medios marítimos y antes de los compromisos con los líderes europeos. Mi pregunta era, ¿cree que Ceuta ha llegado a tiempo a nivel de infraestructura para cumplir el Pacto Europeo de Migración y Asilo que entró en vigor este mes de junio? Y si no cree esto y ha dicho que su prioridad es reforzar Ceuta y Melilla, ¿cuáles son las acciones previstas para dar el cumplimiento al pacto que serviría para agilizar los retornos? Gracias. Constato que España no está en condiciones de cumplir el Pacto de Migración y Asilo y el Reglamento de Retorno. Prueba de ello es que España fue uno de los pocos países en el Consejo que se opuso al Reglamento de Retorno, con una enorme irresponsabilidad. Se lo recuerdan sus socios, nos lo recuerdan nuestros socios. Mire, los compromisos con Ceuta están expresados por nosotros desde hace mucho tiempo, desde que soy presidente de nuestro partido hace más de 4 años. Lo primero que creo que debe de hacer la ciudad es recuperarse anímicamente. Ceuta tiene que recuperarse del impacto que ha sufrido y que está sufriendo. Y es que hay miles, digo miles, de ciudadanos marroquíes por las calles de Ceuta, que aquí siguen. Y lo que cualquier ceutí se pregunta es, ¿las personas que se han ido por propia voluntad? Los que no se han ido es que no quieren irse. Por tanto, el problema continúa y continúa en número de miles de personas que siguen ocupando la ciudad de Ceuta. Por tanto, recuperar la normalidad en Ceuta, recuperarse anímicamente y, por supuesto, potenciar en un doble sentido. En el sentido de defensa y de seguridad, las acciones del Gobierno central. Mejorar los servicios públicos básicos, la sanidad y la educación. Promover una política de construcción de vivienda necesaria en toda España e imprescindible en la ciudad de Ceuta. Y, por supuesto, un programa económico y fiscal para que Ceuta pueda vivir y acreditar su capacidad de tener su propia economía independiente de Marruecos, independiente de otros países como cualquier ciudad española. Pero es muy importante la recuperación anímica, el compromiso de las fuerzas políticas con esta ciudad española y europea y también llevar al ánimo de los socios europeos que esto es frontera europea, que esto forma parte de la Unión Europea
y que por tanto los 27 están comprometidos en defender la soberanía y la integridad territorial de Europa. Y eso es lo que yo me he dedicado en el día de ayer, a trasladarle a los primeros ministros y a los responsables del Partido Popular Europeo que no se olviden. Esto está en Europa como cualquier territorio de los 26 países, junto con España, que conforman la Unión Europea. Y quiero decirles que todos los socios han acreditado que son consecuentes con este tratado de la Unión Europea, que esto es Europa. Y por tanto, esto le corresponde su defensa y su seguridad a todas las autoridades europeas, además, lógicamente, del Gobierno de la Nación. Buenas tardes, para Telemadrid. Señor Feijóo, quería saber qué nos puede decir sobre la información que se ha recibido, que los servicios secretos advirtieron al Gobierno de un golpe de Mohamed VI y que se hizo caso omiso. Está confirmado, ustedes lo han vivido en directo, que el presidente Vivas ha pedido antes de esta semana que se reforzasen los medios ante la avalancha que se iba a producir en la ciudad de Ceuta. Lo pidió desde hace varios días. Antes de esa avalancha ya habían entrado de forma irregular en la ciudad más de 1.500 personas. Hay publicaciones e indicaciones que acreditan que el Gobierno tenía conocimiento de lo que se iba a producir y no hizo caso o hizo caso omiso. Lo que evidentemente no hizo es no hacer nada. Esto debe de explicarlo el Gobierno. Ayer el presidente del Gobierno dijo que le había cogido por sorpresa. Yo no me lo creo. No me lo creo. No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 personas. Es imposible no saber que un contingente tan grande como este no se venía dirigiendo hacia Ceuta desde hacía varios días. Mire, es que llueve sobre mojado, la indolencia viene de largo. Le voy a dar una fecha, 24 de febrero, otra fecha, 5 de mayo. El PP pedimos refuerzos en todas las fronteras y lo votamos en las Cortes. Insisto, 24 de febrero y 5 de mayo. El Gobierno y el Partido Socialista votó en contra. Por tanto, el Gobierno sí lo sabía, el Gobierno nada hizo, la indolencia es continua y el presidente constitucional de la ciudad autónoma pidió expresamente, cuando los primeros 1.500 marroquíes entraron en Ceuta, fortalecer las fronteras. Como hemos visto, nada se hizo y el resultado es un resultado que significa para nuestro país una enorme vergüenza internacional. Estamos en los medios de comunicación de todo el mundo. Una de las naciones más antiguas del mundo, España, ha sido invadida y ocupada y el Gobierno de España nada hizo, nada anticipó y aún encima tenemos que comulgar con sus teorías de que esto es como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo, cuando mi partido desde hace semanas solicitó una modificación urgente a través de ley orgánica en el Congreso para tapar cualquier fisura que conllevase ese artículo de la ley de extranjería. Cuando no hay interés, estos son los resultados. Muchas gracias. Seguimos trabajando. Muchas gracias. Bueno.